muchos cuestionamientos. Yo recuerdo las primeras entrevistas que me hicieron cuando llegué a la Secretaría del Medio Ambiente, es que me decían, es que usted no tiene ninguna experiencia en el gobierno. Pues claro que no tengo ninguna, si el PRI estuvo aquí 70 y tantos años y monopolizó la administración pública. Incluso fue tan cínico el PRI en los primeros meses del gobierno de Cuauhtémoc que había pintas en las calles del Distrito Federal que decían que regresen los corruptos y se vayan los pendejos. No sé si algunos lo recuerdan. Y por supuesto que no tenemos experiencia, pero qué bueno que no teníamos esa experiencia. Y aprendimos además pronto, tan pronto que no nos han sacado de la ciudad y vamos a volver a ganar el Distrito Federal. Pero el principio de la profesionalización, la eficacia y la eficiencia fueron fundamentales. Y creo que son de las cuestiones que tenemos que recuperar. Pero el otro elemento que introdujimos fue el de la responsabilidad social del Estado y de los gobiernos. Y fue donde empezamos a establecer pues la necesidad de garantizar los derechos sociales básicos de la comunidad. Y aquí introdujimos varios temas. Uno, el de la universalización de las políticas públicas, particularmente en la política social. Dos, la territorialización de las políticas, incluso del presupuesto público. Y tres, la reconstrucción del tejido social. ¿Esto qué implicó? Modificar los instrumentos tradicionales de aplicación de las políticas públicas, donde por lo general había agentes de intermediación. ¿Cuáles eran esos agentes de intermediación? Las estructuras corporativas. Y no solamente establecimos el carácter individual de los beneficiarios de las políticas sociales. Por ejemplo, en los programas de vivienda, ya los beneficiarios no eran las organizaciones como Antorcha Popular, sino era el individuo el que tenía el beneficio. Podría ser a través de una organización, pero la organización ya no tenía las escrituras de la casa para condicionar la participación de su asociado. Y después, la construcción de una nueva generación de derechos establecidos en la ley. Y es ahí donde surge la ley de la pensión de adultos mayores, la ley de atención médica y medicamentos gratuitos, la ley de útiles escolares, que son leyes que establecen no solamente una garantía y un derecho social, sino los mecanismos para evitar el control corporativo de las mismas. Y esto, vinculado al trabajo territorial, fue construyendo, por llamarla, una base social de apoyo a un proyecto político, a una política pública, no a un gobernante. Y aquí el componente territorial es muy significativo. Muchas veces nosotros no valoramos el impacto real de lo que ha sucedido en el Distrito Federal, nos hemos quedado solamente en el marco general de la pensión a los adultos mayores, pero la verdad es que hay programas que tuvieron mayor penetración y mayor impacto social, a pesar de que lo emblemático es el programa de pensión para adultos mayores. Y miren, el haber construido, dividido el Distrito Federal en alrededor de 2.700 unidades territoriales, haber conformado una asamblea vecinal en cada una de estas unidades y haber territorializado el presupuesto en cada una de estas unidades, permitió no solamente un vínculo distinto del gobierno con la sociedad, sino también mecanismos de participación directa. Por supuesto que en el mes de enero de cada año, a cada uno de los más de 2 millones de domicilios que hay en el Distrito Federal, le llevaban una carta al vecino, donde se le decía, en la unidad territorial donde tú vives, va a haber tantas pensiones para adultos mayores, tantas pensiones para madres y jefas de familia, tantos entradas de útiles escolares. ¿Por qué? Porque ya es un nivel tal de manejo del presupuesto y territorialización que la gente sabía para a dónde se estaban conduciendo esos recursos. Ya no se hace, ojalá que se volviera a hacer. Pero además había un componente adicional. Algunos de estos programas,
quien decidía la orientación de esos recursos era la Asamblea Vecinal. Y el mejor ejemplo de ellos es el programa para la recuperación de las unidades habitacionales, donde se canalizaba un recurso a una unidad habitacional específica. Primero las consideramos las que tenían arriba de 30,000 o 50,000 habitantes, luego ya se tuvo que generalizar a todo el mundo, no 30,000, de 13,000 habitantes, donde la Asamblea Vecinal decidía qué obra se hacía, contrataban a la empresa o al maestro albañil para que lo hiciera, hacían el seguimiento de la obra y le reportaban el manejo de los recursos. El programa de adultos mayores hoy beneficia a 500,000 de habitantes del Distrito Federal. El programa de recuperación de unidades habitacionales alcanzó a 5 millones de beneficiarios en el Distrito Federal. Estas políticas de cobertura general pues ayudaron también a la reconstrucción del tejido social, hacia la universalización, o sea, en esta discusión responsabilidad social, universalización, territorialización, construcción del tejido social. Porque ¿cuál fue el impacto social más importante de estos programas? El allegarle recursos directamente a la gente como a los adultos mayores, o la reinserción de los adultos mayores en el núcleo familiar. Eso tampoco se ha evaluado. No se trata de repartir dinero, nos acusaron de populistas. Fox decía, en lugar de darle dinero a los viejitos, pónganlos a trabajar. Yo lo tengo muy presente. Ahora ya en todos lados hay pensión para adultos mayores, ¿no? Ahora el PRI está diciendo que la va a hacer a partir de los 65 años, ¿no? Yo no sé por qué no lo hizo Peña Nieto en el Estado de México, si tenía más presupuesto que el Distrito Federal, ¿no? Pero mire, lo más importante en el programa de adultos mayores, en el apoyo a la gente con discapacidad, a las madres jefas de familia, es que estos se volvieron de nueva cuenta sujetos activos en el núcleo familiar. Cuando llegamos con Cárdenas al gobierno, a los viejitos nos los dejaban abandonados en las iglesias o en las salas de espera de los hospitales. Hoy los viejitos van al súper con sus nietos y su tarjeta y compran sus medicinas o compran sus galletas o le compran los dulces al nieto. Y ese es el valor más importante, igual que la madre soltera, que es una vergüenza para el padre. Se volvieron sujetos activos, o el discapacitado que es discriminado en el propio núcleo familiar. Y eso sucedió también en la vida comunitaria, porque en la medida que se recuperan los espacios públicos, las unidades habitacionales, los parques, los jardines, vuelve a haber una reinserción, ya no solamente del núcleo familiar, sino de la vida comunitaria. Miren, dentro de los programas, para que vean el alcance y la dimensión de algunos programas, el programa de útiles escolares y de uniformes escolares gratuitos alcanza a más de 2,600,000 beneficiarios. El programa de atención médica y medicamentos gratuitos a 1,000,000 de beneficiarios. Están por ley. Y creo que esto, sumado a lo que ahora ha hecho Marcelo con una nueva generación, por ejemplo, de las becas, el programa Prepa-Sí, ha tenido implicaciones estructurales significativas. Solamente en las preparatorias de la UNAM en el Distrito Federal, la deserción escolar con el programa de Prepa-Sí pasó de cerca del 20 al 7% de deserción escolar. Son programas que impactan en la familia y también en la vida comunitaria. Ahí podría seguirme, ya no quiero extenderme. Lo importante fue de manera significativa esta profesionalización, responsabilidad social, la universalización y la generación de nuevos derechos, la territorialización de las acciones públicas, esta reconstrucción del tejido social en la familia y en la comunidad. Y ahora estamos, yo digo, en el caso del Distrito Federal, en una tercera etapa que indudablemente tiene que consolidarse, sin dejar de atender las otras que no están resueltas. No quiero decir que haga falta más transparencia, ya resolvimos los problemas de rendición de cuentas, los problemas de inequidad social, sino que hoy estamos en una etapa donde son dos los rasgos característicos: el mejoramiento de la calidad de vida y la ampliación del régimen de garantías y de derechos de los ciudadanos. Y
cuando hablo de calidad de vida implica garantizar el acceso a buenos servicios, a servicios de calidad en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. Que Iztapalapa pueda tener buena calidad de agua igual que las lomas de Chapultepec. Que la movilidad urbana favorezca el transporte público y no el transporte privado con calidad. Que recuperemos los espacios públicos no solamente en el bosque de Chapultepec, sino en la Sierra de Santa Catarina o en Coatepec el Alto, en Gustavo Madero. Que vayamos en esta idea de mejorar ya no solamente las condiciones en lo individual de los grupos vulnerables, sino recuperemos la ciudad o las ciudades, el municipio, el territorio donde estemos para el uso, el disfrute público. Y eso quiere ver con la accesibilidad en igualdad de condiciones y calidad a los servicios y por supuesto en la apropiación del espacio público para todos los ciudadanos y no los grupos de interés. Y el otro, el régimen de ampliación de libertades y de garantías que pues es emblemático del Distrito Federal. Aquí hay que decirlo con toda claridad: los habitantes del Distrito Federal tienen más derechos y libertades que los habitantes del resto del país. Por un ejemplo, Amalia, que yo también quiero reivindicar, en la ley contra la discriminación que también hicimos con Gilberto aquí en el Distrito Federal, fue un paso muy significativo. Las leyes contra la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres. Pero aquí en el Distrito Federal, los habitantes del Distrito Federal tienen más derechos que el resto del país. Y no solamente los programas sociales con la pensión universal, los adultos mayores, los útiles escolares, etcétera, sino en el derecho de las mujeres a decidir, en el reconocimiento de los derechos a la diversidad sexual, que son cuestiones que tenemos que consolidar. Y creo que esas son las experiencias más exitosas. Pero, quizá no sea oportuno en medio de la campaña, pero tenemos que revisar cómo estamos operando en estos principios. Porque se le han dado golpes demoledores al corazón de nuestro proyecto político. Y lo que fue el principio de honestidad, pues hoy está vulnerado. Tenemos a 2 exgobernadores emergidos de nuestras filas en la cárcel. Ya no solamente los videoescándalos, uno por revancha política, el que toma la revancha seguramente va a acabar igual, otro por la presunta comisión de delitos, habrá que aclararlo. Pero hemos perdido en gran medida ese valor originario que nosotros tuvimos en la izquierda. No nos ven igual que los demás. Y hay que recuperar los principios y los valores éticos en nuestras gestiones. Hoy tenemos que recuperar el profesionalismo en nuestras administraciones, porque ahora sí que se ha venido aplicando una máxima absolutamente criticable en este partido. Eso de que el respeto al territorio ajeno es la paz, y donde se reparten las corrientes y los grupos, ya no solamente las cuotas en los órganos de dirección y las candidaturas, sino en los cargos públicos, y donde en lugar de tener un vínculo con la gente, se tiene un vínculo con la corriente. Y hay funcionarios organizando a veces los mítines contra el propio delegado, ¿no? Que se perdió la identidad en los equipos. Hay que insistir en